¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, como solemos hacer en QR ya desde hace un año y casi dos, ¿no? Pasado año y medio, cada vez que hay jornadas tan intensas, tan volátiles, acontecimientos tan inestables, tratamos de darles algunas claves de entrada, algunas claves de lectura de las cosas que nos están pasando, de las cosas que nos son comunes, sin soberbia, sin pretensiones de verdad, pero sí tratando de encontrar la mejor pregunta para el momento. Después del apoyo tan fuerte, tan contundente del gobierno de los Estados Unidos respecto al plan económico de Javier Milei y muchas otras cosas más, pero muy fuerte el mensaje que vuelca de una manera importante, por lo menos en los alrededores de estos días, de las horas en las que se conoce el mensaje del secretario del Tesoro, esa inestabilidad financiera que viene sufriendo la Argentina desde hace un tiempo, lo que comenzó en estas horas es una pelea, como siempre, una pelea por el sentido, una lectura o una pelea por la lectura del momento. ¿Cómo valorar qué es lo que está pasando? Observarán que volvieron las milicias digitales, además. Agarrándose el pecho, agitando las banderas, de que en realidad lo que ocurrió es la confirmación de que el plan de Milei funciona. Bueno, nosotros invitamos a pensarlo desde otro lugar, que en realidad haber tenido que apretar el botón rojo, un botón rojo que ya estaba pactado de hace bastante tiempo atrás, por lo menos desde abril, desde aquella visita de Scott Bessent, el ministro de Economía estadounidense, el caputo del gobierno de Trump, a la Argentina, ida y vuelta en un mismo día para acompañar un acuerdo con el Fondo Monetario o un reacuerdo con el Fondo Monetario, mientras en Estados Unidos estaba todo prendido a fuego por el tema de aranceles, seguramente ahí se empezó a trabajar en este acuerdo. Y lo que nos parece, insisto, humildemente, es que en realidad hoy, o la jornada de hoy, o la necesidad de haber tenido que activar efectivamente ese acuerdo, es una confesión de que el plan voló por el aire. Por eso, fracaso del todo marcha de acuerdo al plan día 1. Y esto va a ser día a día, seguramente, aunque el mensaje es muy, pero muy fuerte. ¿Qué significa este botón rojo? Bueno, es una nueva martingala del ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Se acuerdan? Guido Bambini nos invitó a pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque ya había sido una apuesta el acuerdo con el fondo, después el reacuerdo, también el blanqueo, fondos nuevos para seguir la martingala, el repo, ese acuerdo entre bancos o con algunos bancos internacionales, después haber puesto en juego todo el tema de las tasas, el tema de los encajes, dólar futuro, etcétera, etcétera, todo eso fue fracasando sistemáticamente. No gratuito, fue acumulando mucha deuda. Fue acumulando deuda de distinto tipo, fue incrementando lo que la Argentina debe para sostener ese tipo de cambio bajo para que no se traslade a precios, porque la promesa grande del gobierno tenía que ver con matar la inflación. De a poco nos empezamos a animar a la pregunta, ¿a cambio de qué? ¿O con qué costo? Pero bueno, evidentemente el plan tenía que ver con llegar a octubre, llegar a las elecciones de medio término, con eso planchado, y la cosa no salió. No solamente no salió, voló por el aire, de tal manera que lo que hoy hay que preguntarse no es cuál es el triunfo de Milei. Lo que hoy hay que preguntarse es qué es lo que evitó el gobierno argentino teniendo que activar este acuerdo que ahora vamos a caracterizar con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se evitó? Bueno, probablemente se haya evitado toda una espiral, de inestabilidad, algo así como el abismo, el pozo. Pensamos que en realidad gana aire y que eso no está resuelto, eso se patea para adelante. Ahora, es interesante porque el gobierno lo plantea como un triunfo de nosotros, el gran nosotros argentino. Y lo que está muy claro es que ese nosotros no incluye a la gran mayoría de la sociedad argentina. Que ese nosotros en realidad son ustedes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, o la gran mayoría de la sociedad, es convidado de piedra de esta martingala, de esta nueva apuesta. La miramos de afuera, no nos mejora nada la vida cotidiana. Es cierto, pudo haber evitado la espiralización de la crisis.
¿Se acuerdan lo que venimos hablando? ¿En qué momento la crisis política, económica, financiera y judicial, electoral y de interna del gobierno se va a convertir en una crisis de gobernabilidad, en una crisis institucional? Bueno, probablemente haya ganado aire para evitar eso. Ahora, argentinos y argentinas, gran mayoría, laburantes, comerciantes, pymes, jubilados, docentes, etcétera, etcétera, convidados de piedra de esto que está pasando. También lo van a hacer de la plata que venga del Tesoro de los Estados Unidos. Miren, hay un ejemplo muy claro de esto que es lo que pasó hoy, la decisión que hoy se tomó con el tema retenciones. No voy a entrar en detalles, enseguida lo hablamos con Hernán Lecher y con todo el equipo, enseguida hablamos con Cristian Buteler, economista. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho que la política tiene una definición general básica? La política es de qué manera en una economía se recauda, a quién se le pide un sacrificio, quién pone o a quién se hace poner y cómo se reparte. Las retenciones en ese sentido son un ejemplo clarísimo de este tema. ¿Por qué? Porque coincide además el día en el que el gobierno dice, bueno, vamos a reglamentar la emergencia en discapacidad, pero la vamos a dejar en suspenso hasta que el Congreso Nacional nos diga de dónde salen los recursos. En el mismo momento, firmando a continuación, que el gobierno toma la decisión con la baja de las retenciones de dejar de recaudar para tratar de salvar el plan de sostener el tipo de cambio para que no se traslade a precios, para que logre efectivamente llegar con alguna posibilidad o no tan magullado a la elección. No es para llegar bien a la elección, es para no llegar en catástrofe a la elección. Ahora, en función de eso, le quita los recursos que el Congreso decidió a esa comunidad tan vulnerada, personas con discapacidad. Pero deja de recaudar para las grandes exportadoras, porque ni siquiera tiene que ver con pequeños y medianos productores. Ahí hay una definición muy taxativa de para quién gobierna Javier Milei, de para quién diseña el plan económico el ministro de Economía, Luis Caputo. Somos convidados de piedra de un plan que fracasó y que necesitó apretar el botón rojo. ¿Qué es el botón rojo? El botón rojo es recurrir al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos que está en una disputa geopolítica muy importante, que está a la defensiva en esa disputa geopolítica, y que en definitiva, de alguna manera lo que busca o lo que podría lograr este acuerdo es eso que estamos viendo. Así de fuerte. Lo que pone en juego este acuerdo es la soberanía nacional, a través de sus recursos, a través de su ubicación geopolítica en este momento de nuestra región. Eso se llama tierras raras, se llama minerales, litio, cobre, se llama agua, se llaman bases estratégicas, se llama con quién negociás y con quién no, con quién te vinculás y con quién no. Eso es lo que el gobierno de Javier Milei pretende refrendar desde un lugar de muchísima necesidad. Va regalado Milei a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque ya lo han dicho en innumerable cantidad de oportunidades. Vamos a recordar dos. Vamos a volver a enero del 2023. Por entonces la jefa del Comando Sur, que es el cuerpo del ejército estadounidense para nuestra región, Laura Richardson, viene a la Argentina. Hay una visita relámpago en la que Milei incluso hace un viaje a Ushuaia a la noche, hace una cadena nacional cerca de las 12 de la noche, una cosa rarísima, bizarra, también en el marco de muchísima sumisión. Y Laura Richardson vuelve a Estados Unidos, cuenta lo que vio, cuenta lo que significa nuestra región para los intereses de los Estados Unidos y presten atención porque ahora todo esto tiene sentido, ahora cierra la historia, estamos al borde de que esto se concrete. Al gobierno de los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana le dice esto. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got
Of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Laura Richardson dice, we have. Nosotros tenemos. Todas esas cuestiones que enumeró dice, we have. Nosotros tenemos. ¿Qué nosotros? ¿Qué nosotros? Miren con la impunidad con la que le habla al poder real en Estados Unidos, a su sociedad, al resto de los pares de la política. Tenemos que intensificar el juego, decía Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en enero del 23. Eso es lo que está en juego. Porque lo que estamos tratando de preguntarnos, la pregunta del momento es, este salvataje de Estados Unidos, del gobierno directo, en un mensaje muy claro y muy fuerte: haremos todo lo que sea posible para sostener al gobierno de Milei, para sostener a un aliado sistémico, dice el secretario del Tesoro, el ministro de Economía estadounidense. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder garantizar eso. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿A cambio de qué va Milei a este acuerdo, el gobierno de Milei a este acuerdo? Bueno, más reciente en el tiempo, el actual nombrado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, el universo nos da mensaje por todos lados, lo queremos leer, si no lo leemos, ¿no? Cuando va a defender, va a concursar su cargo, llamémoslo así, frente al Senado de los Estados Unidos, había aprendido muy bien la lección. Había escuchado lo que dijo Laura Richardson. Y entonces Lamelas dice, esta es mi misión en la Argentina, miren. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Bueno, empecemos a acostumbrarnos a estos rostros, a estos nombres propios. ¿Saben cuál va a ser una tarea muy importante? Si se concreta, ahora vamos a eso, si se concreta este acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, vamos a tener que empezar a seguir muy de cerca la agenda, la rutina diaria de Peter Lamelas y sobre todo de los distintos funcionarios de la embajada vinculados al tema comercio. ¿Dónde van a ir? ¿A quién van a visitar? ¿Qué regiones van a visitar? ¿Con qué gobernadores van a ir a hablar? ¿Con qué sectores de la política van a conversar diariamente? ¿Para qué? Para materializar eso. Ahora, spoiler, esto no es una alternativa al ajuste, ¿eh?
es esta entrega de soberanía, la que se está planificando, más el ajuste. Porque eventualmente mayor endeudamiento, un gobierno al que le obligan, lo quiere de propia voluntad, pero al que además le obliga el Fondo Monetario, Estados Unidos, a tener equilibrio fiscal, cuanto más deuda tenga que pagar, más allá de que la pague en especies, en agua, en litio, en petróleo, también va a implicar mayor ajuste. Porque además toda esta deuda, otra vez, nosotros son ustedes, no es para nosotros, es para ustedes poder, para el gobierno poder mantener este experimento, este dogma. Felipe Solá dijo, no es un método, no es un plan, es una religión, para tratar de probarle al mundo y que Milei logre consolidarse como ese ícono anarco-libertario en este planeta tan extraño que estamos viviendo y que hemos construido para este tiempo. Hay dos actores a los que hay que seguir muy de cerca a partir de ahora, ya mañana. Les diría a ver qué dijeron hoy. Dos actores determinantes. Un actor está representado en esto que hemos visto la semana pasada. Esta es la votación que logró el Congreso Nacional, si no me equivoco, respecto a la emergencia pediátrica. 181 votos afirmativos. Lograron consolidar un armado político que le puso un límite al ajuste en los sectores más vulnerados. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hay que empezar a ver es cómo se comporta la política opositora en la Argentina respecto de un acuerdo que sin dudas, porque está confesado desde el minuto 1, va a implicar entrega de soberanía. Va a implicar una delegación de poder político en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a comportar esa mayoría que le puso límites desde la política a Milei? El gobierno de Milei tuvo enorme cantidad de derrotas en el Congreso, pero tuvo 4 victorias que le permiten estar donde está. La primera es la ley bases, más allá de las modificaciones. La segunda es el no intento por voltear el decreto 70, que casi que modificó la Constitución de hecho. El tercero fue el de los 87 héroes, para sostener el veto por jubilaciones. Y el cuarto fue esa suerte de mensaje de pedir permiso para ir a negociar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin saber y sin avisarle al Congreso ni contarle a la sociedad argentina de que iba ese acuerdo. Un cheque en blanco. Esos han sido las victorias importantes que el Congreso le dio a Milei. Por eso es importante hoy no solamente los gobernadores, los dirigentes políticos de esas oposiciones ambiguas, ambivalentes, que criticaron por electoralista la decisión de las retenciones. La critican porque le habla a públicos a los que ellos quieren ir a representar en las próximas elecciones de octubre. Pero la definición importante, determinante, es qué va a hacer ese sector de la política respecto de este tipo de vínculo con Estados Unidos. Hoy nadie habló. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se descuenta que el Frente de Izquierda y Unión por la Patria va a estar en contra de una entrega de estas características. ¿Y el resto? ¿El resto qué va a hacer? Y hay otro actor muy importante, fundamental, el más importante, que es la ciudadanía argentina, la que tiene que ir a votar en octubre. Por eso es tan importante, volvemos al comienzo, la pelea por el sentido de qué significa este acuerdo o este mensaje del secretario del Tesoro que al gobierno de Javier Milei le acomodó un poco la tensión financiera, le evitó un desastre, le evitó una crisis institucional. La lectura de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está refrendando por estas horas, que haga la ciudadanía de esto y que se exprese en la votación de octubre es determinante. Ese es el punto de quiebre de la posible sumisión de la Argentina, de la política argentina al gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido seguimos en el mismo camino. Es octubre un punto de quiebre tanto para el gobierno como para quienes verdaderamente se oponen a estas políticas. Perdón si suena cliché, pero son políticas de entrega. Son políticas de entrega de todos nuestros bienes, de todas nuestras riquezas. Argentina es considerado un país rico, no somos un país pobre. La discusión es cómo se distribuye esa riqueza. La discusión es política. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le recaudamos? ¿A quién le pedimos un esfuerzo?
¿A las grandes cerealeras o a las personas con algún grado de discapacidad? ¿O a los docentes? ¿O a las pymes, a los comercios? ¿A los pibes que se tienen que ir a atender al Garraham? ¿Quién pone el lomo? Para el gobierno está clarísimo. Por eso, ese nosotros del que habla el gobierno son ustedes. Pero nosotros y nosotras tenemos una enorme responsabilidad. Presionar a la política para que haga lo que tiene que hacer. E ir a octubre a votar como corresponde, porque ese será el lugar donde poder ponerle un freno a esta avanzada. Arrancamos QR tratando de dar modos de leer lo que nos está pasando, insisto, sin soberbia, con humildad, ofreciendo nuestro punto de vista, y eso haremos en todo el programa que se nos viene, que va a ser un programa muy, pero muy interesante hasta las 12. Arrancamos como siempre con las voces del día.